Amados, el Señor les continúe bendiciendo. Qué especial poder tener este tiempo, poder conectarnos en el Espíritu, sobre todo unirnos en la fe para recibir del Padre una palabra que va a bendecir nuestras vidas, que va a fortalecer nuestra fe, pero sobre todo que nos va a ayudar a agradar al Padre. Quiero invitarles para que en este momento, ahí como estamos en familia, o bueno, aquella persona que está allí solita, vamos a unirnos en una oración, vamos a darle gracias al Padre por este tiempo y abrir nuestro espíritu para poder entrar en su eternidad, en su reino, en su gloria, y de esa manera poder recibir directamente del Padre lo que Él tiene para nosotros en este día. Así que digámosle: Señor, gracias te damos por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor. A partir de ese momento, Señor, nos cerramos a todo ruido de afuera y abrimos nuestro espíritu, Señor, para que tú seas bendiciendo nuestras vidas, Señor. Cada casa, cada familia que hoy se abre a ti, Señor. Que en ese anhelo de buscarte y de honrarte, Señor, tiene hambre y sed de justicia. Padre, te bendecimos en este momento, reconocemos tu gloria, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Señor. Declaramos, Señor, que como hijos somos establecidos en el Monte Santo, en Sión, en el lugar de la seguridad, Señor. Como dice tu palabra, estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Hoy nos establecemos en esos lugares celestiales como hijos, como casas, como familia, Señor, como cada persona, Señor, delante de ti. Sabemos, Señor, que tú tienes propósito, que tú tienes planes, Señor. Ayúdanos hoy a avanzar en esos propósitos y en esos planes, Señor. Y arranca de nosotros todo aquello que se interpone, todo aquello que se atraviesa, Señor, para recibir de tu gloria, para recibir de tu presencia, de tu poder. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Toda fortaleza y todo aquello, Señor, que quiere interponerse a la verdad, que quiere atravesarse como fortaleza, Señor. Hoy declaramos que es derribada toda fortaleza, Señor, que nos impide recibir tu verdad, recibir tu palabra en nuestro corazón, Señor. Padre, hoy nos unimos como hijos, Señor, delante de ti para recibir, Señor amado, esa porción que tú tienes preparada. Señor, Padre nuestro, que estás en el cielo, tú eres santo, tú eres digno de toda gloria y honra, Señor. Hágase hoy tu voluntad como en el cielo, en la tierra, Señor. Sean activados tus ángeles allí en cada lugar, Señor, donde está llegando esta transmisión, Padre, porque tú haces de los vientos tus mensajeros, Señor. Hoy llamamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en medio del caos, en medio de la desesperanza, de la desilusión, en medio de la incertidumbre, Señor. Hoy llamamos la paz, el shalom de Dios que venga sobre cada vida, Señor. Y mientras tú nos permites recibir esta palabra, Padre, declaro que tu mano poderosa está allí manifestándose a través de señales, de milagros, de prodigios y de sanidades, Señor. Porque este es el tiempo de la manifestación sobrenatural de tu reino, Señor, sobre todos aquellos que hemos creído. Padre, tú conoces la necesidad de cada persona, Señor. Y hoy las pongo delante de ti, Señor. Y tu palabra dice que ninguno que vino enfermo a ti se devolvió de la misma manera. Que aquellos que vienen a ti, tú no les echas fuera, Señor. No nos dejes volver iguales, Señor. Hoy venimos a tu presencia, hoy venimos a tu gloria, conscientes de la necesidad que tenemos de ti, Señor. Coloca la gracia, coloca el favor y coloca el sazón para que podamos unánimes y juntos bendecir tu nombre en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Bueno, amados, es una bendición muy especial que cada uno
abramos las puertas de nuestra casa, pero sobre todo de nuestro corazón, para poder recibir una palabra que va a bendecir seguramente nuestras vidas, y precisamente en medio de tantas circunstancias que estamos viendo diariamente, de todo lo que se está moviendo, es importante mantener nuestra fe viva, una fe fortalecida en el Señor, una fe que no mengua a pesar de todo lo que veamos o escuchemos o sintamos de manera natural, sino una fe que está por encima de todas las cosas. Una fe que sobrepasa todo entendimiento. Una fe que solamente proviene del cielo. Para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos de temor, tiempos de miedo, ¿verdad? De incertidumbre, de no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Hay dudas, hay incredulidad, ¿sí? Pero precisamente la humanidad está experimentando esas situaciones, no solamente ahorita, en cada época, vez tras vez, tiempo tras tiempo, se desatan temores, llámese manifestaciones naturales, terremotos, inundaciones, sequías, incendios. Ahora mismo acaba de ocurrir un temblor, ¿verdad?, en una zona del país que inclusive se sintió fuertemente allí en Bogotá. Entonces vemos que nada para, nada se detiene, ¿verdad? Y vienen esos temores por circunstancias, por situaciones, ya que los gobiernos, que las dictaduras, que la violencia, que los desastres que financieros, que las pestes, que los virus, ¿verdad? Y es algo que vez tras vez, aún el mismo Señor Jesucristo allí, Mateo 24, habla de algunas señales, ¿sí? Unas señales a través de las cuales quiere venir caos y quiere venir terror a la humanidad. Hoy más que nunca debemos volver nuestra mirada al cielo y justamente saber que hay un Padre que está pendiente de nosotros, un Padre que nos cuida, un Padre que nos ama. Tanto es el amor del Padre que da a su único Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que juntamente con Cristo recibamos todas las cosas. Hoy necesitamos ser fortalecidos en una verdad. Él es nuestro socorro, Él es nuestro auxilio, Él es nuestra fortaleza. Tinieblas cubren la tierra. Para nadie es un secreto que hay tinieblas, que hay muerte, ¿verdad?, desesperanza, pero estas tinieblas solo pueden dañar a aquellos que tienen puertas abiertas. Y una de esas puertas se llama precisamente el temor o el miedo, ¿sí? El miedo es el freno de la fe, que impide que Dios actúe a nuestro favor, y no solamente eso, sino que activa lo malo que estamos pensando. En esta ocasión, el Padre desea que seamos conscientes de un activador de lo malo, llamado terror, que desata caos, desata confusión y es la raíz de muchos males. Así que oramos en este momento para que el Señor nos traiga la revelación de su luz, como Él es especialista en quitar todo miedo. Y Cristo venció todo miedo y todo temor. Quiero invitarles para que vayamos en la palabra al Evangelio según San Lucas, el capítulo 22, versos 31 y 32. Y yo les voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente. Hay algo bien especial, independientemente de la versión bíblica que tengas, esta traducción trae algo bien especial y quiero que la escuchemos, por favor. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos. Amén. Quizás aquí encontramos a Jesús hablándole al apóstol Pedro. Y esta es una de las escenas más criticadas por todo el mundo que conoce la vida de Jesús. La negación de Pedro hacia el Maestro. ¿Cuántos de nosotros mismos hemos
criticado, ¿verdad? Tremendo Pedro, cómo fue a negar al maestro estando con él, no sabía que era el maestro, pero sin darnos cuenta podemos estar en la misma condición de Pedro. Nótese que Jesús llama a Pedro, pero lo llama por su nombre inicial, que es Simón, y él le dice: Simón, Simón. Vemos que este episodio es muy importante. De hecho, en cada uno de los evangelios está nombrando, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nombran este mismo episodio. Cada uno le está dando una perspectiva, pero añade cada verso algo para complementar una verdad muy gloriosa que el Padre quiere que sea revelada a nuestros corazones. Entonces Jesús llama a Pedro, de hecho lo llama Simón, y el nombre original de Pedro era Simón, Simón el celote. ¿Qué significa Simón? Simón significa caña quebradiza o caña que se dobla con el viento. Encontramos aquí cómo era el carácter de Pedro antes de que Cristo fuera revelado en su corazón. Encontramos un Pedro que era esa persona emocional, almática, que solamente está moviéndose por las emociones. Si ustedes se acuerdan, por nombrar algo, cuando Jesús va caminando hacia la barca por encima del mar, el Señor le manda a Pedro que venga, y él emocionalmente sale del barco y comienza a caminar sobre el mar y está andando, viendo, escuchando las palabras que el maestro le estaba hablando. Pero ciertamente cuando él entra en una realidad natural, comienza a hundirse, ¿verdad? Vemos ese mismo Pedro que es el que le corta la oreja a aquel soldado que va a apresar al maestro, ¿verdad? Ese mismo Pedro que cuando tuvieron la visión de Jesús y cuando ellos estuvieron allí en el monte de la transfiguración, le habla al maestro para construir 3 enramadas. O sea, vemos un Pedro que era muy emocionalista, muy almático, él reaccionaba rápidamente, pero no pensaba que era lo que estaba haciendo. Y la vida de Pedro tuvo varias etapas. A través de su vida vemos cómo él va madurando. Hay un Pedro en los evangelios, ¿verdad? Un Pedro almático, emocional. Ya a partir de Hechos de los Apóstoles comenzamos a ver un Pedro que ya tiene un encuentro con el Padre, ya el Espíritu Santo de Dios entra en él y viene poder sobre él y se levanta a hablar a multitudes, y muchos milagros ocurren a través de la vida de Pedro. Y Dios sigue trabajando en el corazón de Pedro, tanto que cuando leemos las cartas de Pedro, vemos un Pedro maduro, un Pedro más consciente de la realidad del reino, un Pedro que está dispuesto a morir, un Pedro que ya su vida no vale nada, comparado con lo que antes era alguien emocional, ¿verdad? Y realmente el Señor Jesucristo, a veces nosotros decimos, no es que estaba hablándole a Pedro, o a Simón, pero realmente nos vemos aquí confrontados con la palabra porque Jesús le estaba hablando a sus discípulos. El Señor les dice que Satanás los había pedido para zarandearlos. Así que tomamos como referencia a Simón Pedro, pero realmente el Señor le estaba hablando a sus discípulos. Entonces alguien dice, uy, pero terrible los discípulos. No, porque ciertamente ahí más adelante en ese mismo pasaje Jesús dice que Él ha hecho una oración por sus discípulos. Y en Juan 17 el Señor dice que ha orado, que Él no ora por todo el mundo, que Él ha orado por los que el Padre le ha entregado, ¿sí? Y por los que habían de venir después de ellos. Ahí habla de sus discípulos, pero también está hablando de cada uno de nosotros. Los que habían de venir después de ellos somos nosotros. Así que llegamos a una conclusión muy importante, y es que Jesús le estaba hablando a la iglesia y le estaba hablando a nosotros precisamente, como en este tiempo, en esa condición donde muchas veces estamos emocionados, almáticos. Qué bien cuando todas las cosas van bien, cuando hay techo, cuando hay alimento, cuando hay vestido, cuando hay salud,
cuando hay una armonía en la familia, ¿verdad? Pero ciertamente el Señor permite situaciones para que a través de las situaciones lo conozcamos a Él y nos demos cuenta cómo está nuestra fe, qué tanto nosotros estamos realmente creyendo en el Señor. ¿Por qué? Porque Él no quiere que su iglesia simplemente sea una iglesia almática, sino sea una iglesia madura, una iglesia que crezca, que no solamente se está moviendo por las emociones, ¿verdad? Que no se esté moviendo por lo que las personas dicen, sino una iglesia que aprenda a conocer al Padre y que aprenda a escuchar lo que el Padre está hablando. Por eso el Señor nos dice algo muy importante en Efesios, el capítulo 4, versos del 11 al 14. ¿Sí? Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 14. Cómo el Señor quiere que su iglesia sea edificada. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que su iglesia, que sus hijos, que nosotros no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Y a veces cuando hablamos de doctrina, o alguien escucha la palabra doctrina, habla de iglesias, habla de denominaciones. No, cuando habla de doctrina, habla de cualquier tipo de conocimiento. Una doctrina es la que imparte el gobierno, ¿verdad? Que está hablando a través de los medios de comunicación, lo que dice el presidente, lo que dicen los gobernantes, ¿verdad? Eso es una doctrina. Y alguien en este tiempo puede estar más pendiente de la doctrina de un gobierno que de la voz de Dios. Hablamos de filosofías, eso también es una doctrina, ¿verdad? Hay gentes que no conocen el reino de los cielos porque están llenos de doctrinas de hombres, ¿verdad? Un maestro está enseñando una doctrina en un colegio, en una universidad. ¿Qué está enseñando? Una doctrina. Y hay miles de doctrinas, así como hay el sectarismo, ¿verdad? Gentes hablando la verdad. Nos vamos a encontrar con personas que dicen, pero es que todo, yo hablo con uno y me dice, él tiene la verdad. Y yo hablo con otro y me dice, yo tengo la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Entonces el Padre quiere que seamos edificados en la verdad. El Espíritu Santo es el que da testimonio de esa verdad. Y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Hoy en día encontramos muchas traducciones de la palabra, pero hay un maestro que nos enseña perfectamente y es el Espíritu Santo. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para buscar a Dios, ¿sí? Hay gente que entra en temor. Hay personas que de repente están allí en una religión por muchos años. Y han estado allí, la religión con la cual vinieron los que estuvieron al inicio colonizando nuestra nación, fue la doctrina romana, ¿verdad? Y hay gente que está con temor a decir, no, es que yo sé que hay algo más de Dios, yo sé que Dios tiene algo más para mí, pero es que me da miedo porque es que allá el que dirige, el líder, dice que si yo me cambio, entonces me va a ir mal y va a recibir maldiciones y esto y lo otro. Una de las cosas y el tema de hoy precisamente es victoria sobre el temor. El Señor quiere que enfrentemos toda situación que nos está atemorizando. Necesitamos empezar a confiar que tenemos un Dios que Él nos llamó. ¿Para qué? Para que le conozcamos. Así que yo invito a todos aquellos que están allí y dicen, bueno, pero es que mi familia tradicionalmente pertenece a la religión romana, o yo pertenezco a estos o aquellos o cualquier otro grupo, ¿verdad? Y es terrible porque si yo me salgo, si yo me cambio, entonces no sé qué tantas maldiciones van a ocurrir en mi vida. Es más, hay personas que se encuentran en una denominación, bajo una cobertura de una denominación cristiana, pero en su corazón saben que hay algo más del reino, que simplemente escuchar un sermón, que simplemente escuchar una prédica,
que el reino de los cielos es real, que Dios les está dando sueños, Dios les está dando visiones, que el Señor les está hablando a su corazón. Quiero decirte, no es locura, porque el Señor se está manifestando en este tiempo de muchas maneras y necesitamos romper muchos paradigmas que están impidiendo que la gente se acerque al reino de los cielos como Él es. El Señor no es religión, Él es el Dios real, Él es el dueño de todo, Él es soberano, Él es el todopoderoso y Él quiere revelarnos su gloria. Todos llegamos con dudas, con incertidumbres de lo que decía el uno, de lo que decía el otro, ¿verdad? Alguien osadamente decidió dar ese paso y creerle a Cristo. Yo le animo para que le dé testimonio a los que le rodean de que hay un Cristo vivo y que ese Cristo le llamó. Vemos a un José que a pesar de que tenía 11 hermanos y que era consentido de su padre, ¿sí? Él fue despreciado, pero nunca aún fue, disciplinado por su padre, porque habían cosas que el mismo Jacob no entendía de lo que Dios le estaba mostrando. Y Dios tuvo que sacarlo, retirarlo de su familia para mostrarle el reino, para mostrarle su gloria, su presencia, su poder. Parecía algo terrible ser vendido por sus hermanos, ir a una ciudad que no conocía, pero muchas veces el Señor tiene que apartarnos. Y le hablo en este momento a aquella persona que siente en su corazón que hay algo más del reino, que estarse ahí estancado, quizás cantando los mismos coros, quizás escuchando las mismas enseñanzas y estando allí en un círculo de religiosidad, cuando Dios es veraz, que hay un reino glorioso que está manifestándose a nuestras vidas, a nuestros corazones. Eso es lo que quiere el Padre. Hay muchas doctrinas, pero hay una verdad, solamente Cristo, y el Padre a través de Cristo vino a presentarnos el reino de los cielos. Entonces, a esa persona le habla Cristo, a ese Simón, a esa caña que se mueve de un lado a otro, que es fácil de quebrar, a esa caña emocional, a nosotros, a su iglesia, a sus hijos. Por otro lado, allí en Lucas 22:31, dice la segunda parte que Satanás le ha pedido al Señor que ¿qué? Zarandearos como a trigo a ustedes. Dice, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Yo quiero que nos ubiquemos en una escena. El trigo, ciertamente, bueno, ahora hay mucha más tecnología, pero imagínense una zaranda o una criba, que es una malla, y sobre esa malla se coloca los granos de trigo. ¿Para qué? Para limpiarlo, para quitarle todo mugre, quitarle la cáscara, quitar todo aquello que no sirve, es quitado y solamente va a quedar el grano limpio. Eso es lo que pasa cuando Dios quiere trabajar en la vida de alguien, ¿cierto? Es pasado por la zaranda. Entonces vemos que la zaranda es un instrumento que cierne los granos para limpiarlos de todo aquello que contamina. Y aquí yo quiero que entendamos bien lo que el Padre nos está hablando. No es que Satanás le ordene a Dios qué tiene que hacer, porque el Padre es soberano y todo lo que ocurre en la tierra, todo lo que ocurre, el Padre lo sabe. No hay nada que lo coja distraído. Aún el Señor sabía que Adán y Eva iban a desobedecer. Y aún el Señor sabía que ese ángel, que era el que dirigía los coros celestiales, que era el que dirigía la alabanza, y Dios le había dado una responsabilidad grande, le iba a fallar. Nada coge al Padre, nada coge a nuestro Dios por sorpresa, amado. No es que Dios esté tan ocupado que Él no se da cuenta de lo que está pasando, no, de ninguna manera. El Señor conoce todas las cosas, pero hay algo que sí tenemos que tener en cuenta en esta hora y recibir esta instrucción. El enemigo, las tinieblas, llámese Satanás y llámese todo el reino de las tinieblas, que es un reino que también está en constante activación, está buscando derechos legales para tomar ocasión sobre las personas. Entonces, como hijos de Dios, podemos estar pasando circunstancias adversas y diciendo, Señor, pero ¿dónde estás? Que tú no me oyes, que tú no me respondes. No es que no oiga y no es que no responda. Ciertamente el Señor nos ha dado respuesta de lo que le hemos pedido,
aunque hemos pedido mal, hemos pedido para nuestros propios deleites y aún el Señor ha dado respuesta. Necesitamos aprender a pedir, ¿verdad? Pero bueno, el tema aquí es que entender algo, un diseño, y es que las tinieblas operan a través de derechos legales. Y uno de esos derechos se llama el temor, o el terror, o el miedo. Quiero invitarles para que me acompañen al libro de Job, el capítulo 1, versos del 6 al 12. Y vamos a mirar un testimonio de un hombre llamado Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí encontramos un testimonio bien tremendo de cómo Satanás se presenta, de estar rodeando la tierra, de estar caminando, de estar revisando, de estar mirando qué es lo que pasa en los hombres y especialmente en los hijos de Dios. Entonces hay una pregunta aquí, ¿Dios es malo? No. Pero el enemigo había detectado algo que podía causarle mucho mal a la vida de Job. Él temía por la vida de sus hijos que vivían en desorden. Y por eso Job, si usted le invito para que lea con detenimiento todo el capítulo, se va a dar cuenta cómo los hijos de Job vivían en desorden. Él en su corazón amaba a Dios y de hecho el Señor le tenía en gran estima, mas sin embargo él no corregía a sus hijos y el temor de él era que sus hijos sufrieran una consecuencia por causa de la desobediencia, porque Dios tenía mucha bendición sobre Job. Sus hijos murieron, perdió todo el patrimonio que él tenía. El Señor permitió que en un solo día ocurrieran todas estas cosas y vinieran de cada hacienda que él tenía alguien a dar testimonio de lo que había sucedido. De tal manera que él se encuentra en una condición allí confrontado con Dios. Y en el libro de Job, capítulo 3, el verso 25, hay un texto bien crucial. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. El temor que lo espantaba ha venido y se hizo realidad. En otra versión dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió. Y se hizo realidad lo que me horrorizaba. Entonces démonos cuenta algo tremendo. ¿Qué usó las tinieblas para atacar a Job? El temor que había en su corazón. Algo que él temía y lo albergaba. Y muchas cosas que él hacía, lo hacía por miedo también. No digo que no honraba a Dios, no digo que no veneraba el nombre de Dios, no digo que no lo alababa. Pero había actuar de Job que lo hacía por terror y por miedo ¿a qué? A que viniera una reprensión contra él, contra su familia. Pero lo que él temía sucedió. ¿Qué debió de haber hecho Job? Corregir a sus hijos. Y no hubiera sucedido todas estas cosas. Pero no lo hizo. Entonces aquí nos damos cuenta cómo el terror o aquello a lo cual uno le teme, si no lo alineamos con el reino de los cielos, va a provocar sobre las personas que suceda. Encontramos gentes y escuchamos hablar personas
de manera pesimista. Van a iniciar algo, ¿será que me va a ir bien? ¿Será que sí? ¿Será que esto? ¿Será que aquello? Con incertidumbre. La misma palabra de Dios nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Y que no debemos iniciar algo en incredulidad, porque no vamos a tener un resultado. Aquello que temió Job le vino. Él buscaba ser recto, pero sus hijos murieron por falta de corrección. Entonces, este es un testimonio para darnos cuenta cómo es importante revisar nuestro corazón frente al temor. ¿A qué le estamos temiendo en este día? ¿A qué le estás temiendo? Hijo, hija de Dios, padres, esposos, hermanos, hijos, ¿a qué le están temiendo en este momento? ¿Cuál fue la puerta que abrió Job? El temor a todo antes que a Dios. Él estaba temiendo a todas las cosas antes que a Dios. Y en este momento, donde se ha desatado una ola de caos, como les decía inicialmente, donde se encuentra uno, no hace falta ir muy lejos para encontrarse gente con miedo, con terror, con temor, y no precisamente a Dios, sino a lo que va a pasar, con incertidumbre, donde se ha creado una desconfianza, donde ya no saludamos a nadie, donde hacemos las cosas de lejos por temor, no sabemos qué persona va a tener una contaminación. Bueno, tantas cosas. Hay una desconfianza total. ¿Por qué? Porque hay un temor en el corazón y ese temor no nos deja avanzar, no nos deja trascender. Porque si hago esto, de pronto ocurre tal cosa. Y si compro algo, ¿qué tal que me lo roben? ¿O qué tal que me lo quiten? ¿O qué tal que me vaya mal? Hay gente que ni siquiera se ha casado por temor a que lo traicionen. De pronto vio tantos testimonios de amigos o amigas que han sufrido desilusiones amorosas que prefieren quedarse solos. Y todo eso son temores. Necesitamos hoy exponernos delante del Padre. Hay una perla que el Señor quiere poner en nuestro corazón, una semilla que Él quiere sembrar, y es una semilla de verdad. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer las tinieblas es atemorizarnos. Hay un texto muy importante en Isaías, el capítulo 7, el versículo número 6. Vamos contra Judá y aterroricémosla, y preparémosla entre nosotros, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Eso es lo que quieren las tinieblas. Vamos contra Judá. ¿Y quién es Judá? La iglesia. Y aterroricémosla. Hay algo en lo cual las tinieblas se especializan o se especializaron. ¿En qué? En ir y aterrorizar a la gente. Una situación, un abuso, una violación, y hablo a nivel general, no solamente en el área sexual. De muchas maneras las tinieblas quieren colocar temor. Quizás alguien sufrió algún día un atraco y le robaron, entonces ya piensa que cada vez que salga, si ve a alguien venir hacia así por una calle desolada, ya lo van a robar. O si va a hacer un negocio, quizás lo robaron un día, ya lo van a robar otra vez. O le va a ir mal. Quizás sufrimos traumas por situaciones de niños, sufrimos traumas en la juventud, en la adolescencia, sufrimos traumas en el matrimonio, ¿sí? ¿Cuántas cosas han marcado nuestra vida que han causado temor? Yo no hago esto porque a fulano le fue mal, yo no hago aquello porque eso no funciona, ¿verdad? ¿Cuántas personas quieren ser emprendedores? Quieren arrancar algo, un proyecto, algo lo tienen ahí en su corazón, pero no lo desarrollan simplemente por miedo a fracasar. Déjame decirte, siempre habrán riesgos en todo lo que emprendamos, pero eso hace que nuestra vida en Cristo sea emocionante. ¿Qué hacen las tinieblas? Arremeter para colocar terror, para colocar miedo, ¿verdad? Y después de tenernos cautivos, entonces, ¿qué van a hacer? Dice, ponen un nombre que es Tabel, y Tabel significa bueno para nada. Hay mucha gente con una capacidad tremenda, como tú que me estás viendo, que me estás escuchando, tienes una capacidad tremenda. Dios ha puesto dones, Dios ha puesto virtudes, cosas tremendas que son únicas. En alguna ocasión, el Señor envía a un profeta llamado Samuel a ungir a
a alguien, a un varón, para que fuera por rey. Y cuando él llega a su casa, se encuentra de que en esta casa el padre, que se llamaba Isaí, tenía varios hijos. Y él comienza a llamar a los hijos y dijo, este tiene porte para rey, este también. Que el Señor le dice, ninguno de estos es. Y mandan a traer el menor de todos, el que estaba trabajando cuidando las ovejas, llamado David. Y Samuel el profeta le dice, Señor, pero este no tiene aspecto de rey. Y el padre lo exhorta, lo anima a que haga lo que le había mandado hacer. ¿Por qué? Porque él estaba viendo el corazón y no su aspecto externo. Amados, valemos por lo que llevamos dentro de nuestro corazón. Y dentro de nosotros está Cristo. Y Cristo en nosotros es la gloria. En Él podemos todas las cosas. Hablo para aquel que en este momento siente que no es capaz de hacer nada y que se siente bloqueado porque alrededor hay un montón de circunstancias adversas y está escuchando la voz de aquellos que fracasaron. La voz de los que fracasaron. No escuche la voz de los que fracasaron. ¿Por qué? Porque hay un Dios que está por encima de todas las cosas. Y si Él nos ha diseñado para que caminemos en un propósito, necesitamos buscar ese propósito porque allí vamos a encontrar el éxito. Así que el punto aquí no es dejarnos amedrentar por lo que estamos escuchando. Quiero decirte algo en esta tarde, porque así lo ha puesto Dios en nuestro corazón. La virosis más tremenda de estos tiempos es la información, los medios, o mejor, la desinformación. Los profetas de este tiempo son los reporteros que están anunciando, pronosticando y impartiendo información de lo que dijo un médico, dijo el otro. Honramos la profesión, pero hay una voz que está por encima de todas y es la voz del Padre. Y hay un pánico y hay un caos que se manifiesta. No ha ocurrido todavía las cosas y ya las personas están allí confundidas, que no saben qué hacer. Y a esas personas quiero hablar en esta tarde de parte del Dios Todopoderoso. No te dejes amedrentar por lo que oyes. Una de las primeras acciones que las tinieblas hacen contra una persona, la persona que sea, contra un gobierno, contra un rey, y puedes mirarlo en la palabra, es hablar. Aquel abogado que comienza a emitir juicios cuando las cosas todavía no son así. Y comenzamos a dejarnos amedrentar de lo que dijo el uno, de lo que dijo el otro, de lo que dijo el vecino, de lo que dijo el amigo, de lo que dijo el hermano, el papá, la mamá. Si esas personas no comparten tu fe porque Dios puso algo en tu corazón, escucha la voz de Dios porque Él nunca se va a equivocar. Y eso es lo que el Padre quiere revelar en este momento. No te dejes amedrentar por las voces que están afuera, que no provienen del cielo. ¿Cuántos reyes en la palabra vemos que simplemente escucharon la voz, que venían ejércitos enemigos que eran más grandes que ellos? Ellos consultaron a Dios y Dios les dice, no es su guerra, es mi guerra. Y Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Porque ellos adoraron al Padre. Y en vez de dejarse confundir, comenzaron a creer a la palabra que Dios le ha dicho. El reino de los cielos es real. Amados, el reino de los cielos es real. Amados, el reino de los cielos es real. Tenemos un Dios real. Yo no les estoy compartiendo una doctrina de hombres. Les estoy compartiendo una verdad del reino y Él mismo se va a encargar de confirmar a todos aquellos que están unidos en el mismo espíritu para creer al Padre en este día, porque el Padre quiere ministrar de su gloria y de su poder en este día y en esta hora a aquellos que hoy reconocen delante del Padre, que han escuchado la voz de los hombres, el diagnóstico de los hombres. ¿Y dónde está el Dios Todopoderoso? ¿Cuál fue la razón por la que Cristo vino a la tierra si vamos a seguir creyendo en los hombres? Por eso hablábamos de testimonio de Simón, el apóstol que viene a llamarse Pedro.
Señor, tuvo que cambiarle su nombre. Ya no eres esa caña que se dobla fácilmente. Eres roca establecida y cimentada, que nadie te mueve, que nadie te corre de donde estás, en un cimiento fuerte que se llama Cristo. Cristo es la roca eterna. Activo tu espíritu en este momento para que te unas o nos unamos en una misma fe. Si tan solo tomáramos un tiempo cada día para buscar escuchar la voz de Dios antes que la voz de los hombres. Así como vino la pandemia, se irá de la misma manera, pero esto va a ocurrir y empieza a ocurrir en nuestro corazón. Y no solamente hablo de pandemias de virosis, hablo de todo tipo de pandemias y de caos y de situaciones. ¿Por qué? Porque las tinieblas se ríen cuando hay un hijo de Dios que está miedoso, temeroso. ¿Qué vamos a hacer? Había un ejército y se levanta un paladín, un paladín llamado Goliat, del ejército de los filisteos, y retó a todo el ejército israelita, diciendo: si hubiere uno que se levantara a pelear conmigo y me venciere, todos seremos esclavos de él. Se levantó un joven llamado David, que él no iba con la armadura de un soldado tradicional, él iba con una armadura no convencional, una honda y unas 5 piedras que había tomado. Y no iba con la puntería ni con la fuerza de él, iba con la fuerza del Dios Todopoderoso, que le ayudó a vencer a aquel paladín. No hagamos de esos paladines gigantes. Lo que estás viviendo hoy, alguien me está viendo, me está escuchando y está diciendo: ay, pero es que no sabes lo que yo estoy pasando, no sabes lo que yo estoy viviendo, pero Dios sí. Y Él está dispuesto a bendecir tu vida. Esta palabra no es una palabra como una letra muerta, es una palabra viva. Y aquellos que hoy volquen su oído a escuchar a Dios, al Dios Todopoderoso, nada podrá contra ellos. Y si digo nada, es nada absolutamente. No sé qué esté pasando en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu cuerpo, pero tenemos uno que más que médico es el creador de nuestra vida, y Él conoce la necesidad que tenemos más que cualquier otra cosa. Así que hay voces que están hablando muerte, destrucción, desesperación. Hay voces que están hablando desesperanza, pero hay una voz que habla vida. Jesucristo dice: el enemigo viene para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para traer vida y para traerla en abundancia. Todos los síntomas inician en nuestros pensamientos. Yo le pregunto a aquellas personas que han estado pasando por una situación de enfermedad, por un quebranto de salud, y los que ya fueron sanos, y aún los que están en el proceso. Si miramos en retrospectiva, eso no hubiera venido si no hubiéramos estado albergando la información del vecino, del amigo, del tío, del hermano, del familiar, que nos estaba diciendo: ojo, cuidado, tremendo, terrible, te va a llegar. Alguien decía: eso nos va a dar a todos. Y yo dije: a todos no. El Padre en su sola potestad tiene misericordia de sus hijos. Y todo síntoma empieza en la mente, en el alma. Por eso Jesús le habla a Simón, le habla al alma, porque esa alma revolucionada no quiere recibir diseños del cielo. Si el Padre nos llamó, es porque Él quiere que el reino de los cielos se manifieste en nosotros, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, en todo lo que nosotros hacemos. Si dejamos que aquellos pensamientos negativos y aquellos pensamientos de ruina, de enfermedad, se alberguen allí, se van a materializar. Lo que temí me vino, dijo Job. Lo que temía le vino. ¿A qué estás temiendo hoy? Es necesario desechar aquello a lo cual estamos temiendo, porque de lo contrario va a venir. Cuando nosotros, ¿por qué no pensamos bien? ¿Y por qué no creemos bien conforme a lo que Dios quiere?
Los pensamientos de Dios son de vida y no de muerte. Son de luz y no de tinieblas. Son de sanidad y no de enfermedad. Son de libertad y no de esclavitud. Si pensamos bien, lo bueno también se va a materializar. Señor, no hay nada. Hay un lugar, pero tú darás los recursos para edificar. Señor, no hay muchas cosas, pero tú eres el proveedor de todas las cosas. El reino espiritual es una guerra de voces. Jesús dijo en Juan capítulo 10, el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por favor, amados que están viendo en vivo, amados que van a ver en diferido este mensaje, mire lo hermoso que dice Cristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué voz estás oyendo? ¿Qué voz estás oyendo que está trayendo sobre tu vida la materialización de lo que Dios no quiere? ¿Qué voz estás escuchando que está provocando enfermedad, que está provocando división? Las palabras tienen un poder tremendo. En nuestra boca Dios nos ha dado poder para vida o para muerte. Podemos matar solamente con la palabra. Jesús un día iba de paso y tenía hambre. Vio una higuera y no tenía fruto y la maldijo y declaró que se seca. Y al otro día, cuando pasaron nuevamente por el lugar, quedaron maravillados sus discípulos viendo cómo esa higuera que no había dado fruto se secó. Tenemos poder y podemos declarar vida o podemos declarar muerte. De nada nos sirve estar diciendo creo en Dios, pero dudo de su gloria, dudo de su poder, dudo de su gracia, dudo de su favor. O creemos o no creemos, o somos o no somos. Los que son ovejas de Cristo están escuchando la voz. Alguien está contento, alguien está gozoso, alguien está diciendo gracias Dios porque no es locura lo que yo estaba pensando, que esto es una mentira, que esto es un engaño, que esto es una falsedad. Él es el que pelea nuestro pleito. Él es el que arrebata el botín al valiente, el que rescata al cautivo del tirano. Él es. No hay otro. No hay otro, no hay otro. Este es el eco de la voz del Padre. Mis ovejas oyen mi voz. Si hoy estás escuchando la voz, significa que el Padre te conoce y significa que tú estás dispuesto a seguirlo a Él. Oro por aquellos que quieren seguirlo a Él. Ya no sigas más voces extrañas que te llevan a la ruina, a la escasez, que consulte aquí, allí, allá. Es tremendo ver gente que dice creer en Dios, pero consulta ocultismo, brujería, hechicería, santerismo. Creo en Dios, pero me voy a dar una ayudita y me voy a bañar con esto, y me voy a tomar aquello. Creo en Dios, pero voy a consultar aquí, allí, allá. ¿Somos o no somos? A eso nos está llamando el Padre. Y Él quiere que se levante una generación que le crea. Una generación que le crea. ¿Por qué? Porque Él es el que da vida eterna. Y dice el Señor, y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Eso es una palabra de resurrección. Deja de creer a todo lo que habla la gente. Comienza a creerle al Padre. Porque el Señor te levanta en este día. Te levanta. Te levanta. Él dice, levántate y resplandece. Él dice, ya no estés más postrado. Él dice, yo soy tu sanidad, o yo soy tu sanador. Levántate, 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 levántate. ¿Qué haces escuchando voces? ¿Qué haces postrado? ¿Qué haces allí humillado, ahí esperando a ver quién hace algo? Clama a mí y yo te responderé, dice el Padre. Hoy clamemos a Él, que Él trae respuesta. Este es un tiempo de respuesta. Este es un tiempo de ver su gloria. Este es un tiempo de obedecer. Sí, seguramente. El Señor está permitiendo que hayan puertas usadas por las tinieblas, que nos sentimos mal, oprimidos, claro. Pero el Señor no quiere que estemos allí todo el tiempo. Él quiere traernos libertad cuando nosotros entendemos lo importante que es obedecerle a Él. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Alguien le ha preguntado qué quieres de mí, Señor?
Porque aquel que le pregunta ¿qué quieres de mí, Señor?, está dispuesto a hacer lo que Él dice. Hay personas que tienen retenidas sus bendiciones porque quieren seguir haciendo su voluntad. Hay algunas personas a las cuales Dios va a permitir que se levanten como una segunda o tercera o no sé cuál ya oportunidad para que les sirvan. Pero si no caminan en obediencia, no esperen tener largos años de vida sobre la tierra. Acarreamos juicios por causa del temor, por causa de la incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo puedo cantar bonito, yo puedo hacer muchas cosas por servirle a la gente y ser buena gente con todos. Pero si no tengo fe, no sirve de nada, amados. Necesitamos tener fe para creerle al Padre. Qué tremendo, amados. Y si no lo sabías, uno de los sentidos que a pesar de cualquier situación adversa, es el último que se pierde, es el sentido del oído. ¿Por qué? Porque es un diseño. Aún aquella persona que está postrada en un hospital o en una cama, que se le coloca allí la voz, esa persona escucha, sigue escuchando, así no hable, así no diga nada. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lo escuchemos. Lo más terrible es no escuchar. Señor, si hay alguien que tiene problemas con sus oídos, oro en el nombre de Cristo para que pueda escuchar la voz de Dios. Coloca tus manos ahí sobre tus oídos. Señor, en el nombre de Cristo, yo declaro en este momento, Padre, que todo oído tapado se destapa en el nombre de Cristo. Se destapan en nombre de Cristo para poder escuchar la voz del Padre. Se abren tus oídos espirituales y naturales para escuchar la voz del Padre. Para escuchar la voz del Padre. Tú puedes escuchar hoy. Si escuchas hoy mi voz. Si escuchas hoy mi voz. Eso es lo que el Padre quiere. Si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si estás escuchando hoy la voz del Padre, no endurezcas tu corazón para hacer lo que Él está pidiendo que hagas. Proverbios 10:24. Hay algo bien tremendo allí. Proverbios capítulo 10, el versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Qué somos? ¿Impíos o justos? Impío se define como aquella persona que conoce la palabra de Dios, pero no la practica, pero no la vive. Dice yo ya sé qué dice ahí, de nada sirve saber. He conocido gente que conoce y tiene toda la Biblia subrayada, pero de lo que tiene subrayado, nada tiene revelado en su corazón. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Aquel impío, aquella persona que conoce y sabe qué piensa Dios, pero no lo cree. Entonces, el temor que tiene, eso le sucederá. Pero a los justos les será dado ¿qué? Lo que ellos desean. Cristo nos justificó. Cristo, no estoy hablando de cuántos son pecadores o no pecadores. Estoy hablando que a través de Cristo hemos sido justificados. ¿Para qué? Para recibir lo que desean. ¿Qué quieres hoy? Hoy nos salimos, alguien se sale de las filas de los impíos y entra a las filas de los justos. ¿Para qué? Para recibir lo que desean. Y cuando Dios dice lo que desean, es lo que desean, no un poquito de lo que quieren, es lo que desean específicamente. Hay gente que tiene retenidas sus bendiciones por el miedo, por el temor. Les da miedo avanzar, les da miedo lanzarse, les da miedo abrirse a algo nuevo por causa del temor, por causa del miedo.
No solamente en esta hora hablo a aquellas personas que sufren un quebranto de salud. Hablo también a aquellas personas que el Señor ya les ha hablado de avanzada, pero siguen allí estancados, quietos. Toda agua que no corre va a tomar un mal olor. Y el Señor quiere que seamos como esas aguas que corran, porque somos plantados junto a corrientes de aguas. Y esas aguas dentro de nosotros van a producir ¿qué? Fruto todo el tiempo. Hablo a los estancados. ¿Por qué estás estancado? ¿A quién escuchaste? ¿Al Padre o al mundo? Escucha la voz del Padre. Hay gentes que tienen proyectos guardados, archivados inclusive. ¿Por qué? Por temor. Pero se han dado cuenta que otros hicieron lo mismo que ellos querían hacer y fueron prosperados. Hoy necesitamos afinar nuestro oído para escuchar la voz del Padre. Digámosle entonces: Padre, perdóname por no escuchar tu voz por encima de todo. Perdóname por haber escuchado la voz de la gente antes de escuchar la voz de Dios. Tu voz, Señor. Perdóname porque me has hablado, pero he sido terco, obstinado, altivo, orgulloso, y no he decidido obedecerte. Perdónanos hoy. Perdónanos hoy en el nombre de Cristo. Jesús dice allí en Lucas 22, 32: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Tengo una buena nueva, más para glorificar el nombre de Cristo. Cristo ya oró por ti y oró por mí y oró por los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe no falle. Porque así como Simón, Jesús sabía que Él le iba a entregar, que Él le iba a negar, que Él iba a tener miedo. Porque si seguimos leyendo, Pedro terminó negando al Maestro 3 veces antes de que cantara el gallo. Se cumplió la palabra. Él no quiere que le neguemos, pero Él sabe que tendríamos esta debilidad de este día. Buena nueva, el Padre sabe que tendríamos esta debilidad que nos ha llevado a vivir lo que temíamos. Pero Él quiere que seamos restaurados y que avancemos. He rogado en oración por ti. Tenemos un intercesor entre Dios y los hombres, se llama Cristo. Y Cristo desde la eternidad oró por ti. No, por favor, va a llamar a la línea de oración para que oren por mí. Cristo oró por ti. Cristo oró por ti. Cristo oró por ti, como sea que te llames. Cristo oró. Digo, Señor, oro por él, oro por ella, para que su fe no falle. Para que su fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús oró por ti, hombre endeble, mujer endeble. ¿Para qué? Para que tu fe no falle. Porque Él sabe que nuestra fe tiene un proceso y que quizás iniciamos estando endebles. A veces creemos, a veces no. Tú ya sabes qué tienes que hacer. El Señor te lo ha hablado. Y creo fielmente que todos aquellos que están atentos en este momento, el Padre ya les ha hablado. El Padre ya ha ministrado sus corazones. El Padre ya ha hablado a sus vidas. ¿Para qué? Para que el Señor en su amor y en su misericordia manifestara lo que Él había diseñado por nosotros desde la eternidad. El Padre conoce nuestras debilidades. Él las sabe todas, como nuestras fortalezas. Jesús, y esto le va a sonar locura a alguien, pero Jesús tiene fe de que
nos uniéramos a su fe. Él, cuando oró desde la eternidad, tuvo fe para que en este día nos uniéramos a su fe. La fe de Cristo, la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la fe del Hijo? La fe del Hijo es la que hace que lo imposible se haga posible. Ninguno que vino a Cristo se devolvió enfermo. Ninguno que vino a Cristo por una necesidad se devolvió sin su necesidad suplida. Todos recibían, por eso mucha gente venía a que Él hiciera un milagro en la vida de él. Pero cuando el Señor les confronta, ¿quiénes de ustedes están dispuestos a hacer mi palabra? Muchos retrocedieron, amados. Y eso se trata, el establecer el reino de los cielos, el buscar hacer la palabra de Dios. El buscar hacer la palabra de Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada imposible. Pero Él está esperando que te decidas a creerle. Hay una palabra para alguien en este momento. Y es la misma palabra que el Señor le dio a Marta en Juan 11. ¿No te he dicho que si creyeres verás mi gloria? Ya estás sano. Ya estás sana. Lo que has estado esperando ya está. Ya está. Hay gente que está sola y le está pidiendo a Dios por una ayuda idónea, pero el terror y el miedo no le ha dejado avanzar. Menosprecias tu cuerpo, menosprecias el depósito que Dios puso en ti para que cualquiera simplemente lo tome como un objeto y lo arroje como si no valieras nada. Cristo pagó un precio por ti. Unámonos a la fe de Cristo en este momento. ¿Cuál es la fe de Cristo? No hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Por encima de todo pronóstico o diagnóstico está la voz del Padre. Está la palabra de verdad. La fe del Hijo es nuestra sanidad. Es nuestra liberación. Es nuestra prosperidad. Esa es la voz correcta y es la voz que necesitamos creer. Cristo desea manifestar su gloria en nosotros para testimonio de los que no creen o los que dicen creer. Hermoso. ¿Cuál es la motivación del Padre para bendecirnos en este día? Que otros crean. Que otros crean. Para testimonio a los que no creen. Jesús sabía que Simón Pedro le iba a negar, pero que él se iba a arrepentir e iba a volver. Y él le dice, para cuando vuelvas a mí y des testimonio a los hermanos. ¿Quieres testificar algo sobrenatural del reino? No porque otros te lo cuenten, sino porque tú eres parte de ese testimonio. Entonces, no creas más lo que no es verdad. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Hay una pregunta que quizás alguien se hace y dice, ¿cómo hago para vencer el miedo? El miedo se enfrenta con la ayuda de Dios y allí veremos su gloria. Esa es la mejor medicina. Lo importante, número uno, es llenarnos de su palabra. ¿Qué dice la palabra? Escribirla, declararla, anunciarla, hablarla, cantarla, declarar palabra. Porque al declarar la palabra estamos confrontando toda situación de temor. Sea Jehová vuestro temor y sea Jehová vuestro miedo. No aceptes síntomas extraños. No los aceptes. Un síntoma, inmediatamente ya estamos diciendo, eso debe ser,
Y entonces en vez de consultar al Padre, consultamos al uno, al otro. Amanecí con un dolorcito aquí en la garganta, allí, por este lado, por el otro, esto. Y comienzan a aparecer todos los médicos. Eso es tal cosa, eso es tal otra. Cuídese porque tal. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Hay una verdad. Y la verdad se llama Cristo. Hay que hablar lo que Dios dice de nosotros. ¿Qué dice Dios sobre tu vida? Eso es lo que el Padre quiere que pensemos. Y de esa misma manera hablemos. Somos lo que pensamos. Es necesario renovar el entendimiento, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Oremos en este momento, dándole gracias al Padre. Yo declaro en el nombre de Cristo que todo temor es desarraigado de las vidas en este momento. Desarráiguese de todo temor. ¿A qué le temes? Confiésalo en este día. Confiesa sus temores al Padre. Confesemos nuestros temores al Padre. Señor, le temo a esto, le temo a aquello. Ya. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. De nada sirve tener eso guardado allá. Es importante hablar, pero no para empezar a creer lo que viene, sino para sacarlo de nuestro corazón. Señor, y confesamos eso que nos asusta, ese temor, ese miedo, Señor, a la enfermedad, al desastre, a la escasez, a la ruina, a la soledad. Confesamos en esta hora, Señor, al ser ignorados, ese temor, Señor, que nos lleva a ser arrogantes, altivos, orgullosos. Confesamos en este día, Señor, temor a la muerte, por los hijos. Confesamos temores, comienza a confesar temores en este momento. Esta palabra queda en la eternidad y viene desde la eternidad para ministrar a los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Aquellos que reconocen que hay un Padre celestial, que Cristo murió pero resucitó para darnos vida. Quiere bendecirte hoy. El Espíritu Santo está allá con cada uno de nosotros. Ángeles ministradores en esta hora. Perdónanos, Señor, por haber creído a lo que nuestros sentidos naturales sintieron, vieron, percibieron, Señor. Perdónanos, Señor, por haber creído a las estructuras de conocimiento que albergamos en nuestra alma, Señor. Hoy sean derribadas todas estructuras de conocimiento, de intelectualismo, Señor, para que sean establecidas las verdades del reino, Señor. Porque lo que tú tienes para nosotros, Señor, es vida. Vida. Zoé de Dios. Vida abundante tiene el Padre. Vida abundante tiene el Padre para ti. Vida abundante. Y allí donde estás, llamo la vida de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué hermoso saber que el Padre te conoce. Te conoce, Él sabe la necesidad, pero es importante abrirnos a Él. Señor, ayúdame. Ayúdame. Tú oraste, Cristo, para que nuestra fe no falle. En este momento se levanta tu fe. Hablo a los que le han dicho, no hay nada que hacer. Hablo a los que le han dicho, no hay nada que hacer. Al desahuciado. Hablo a los que le han dicho, no hay nada más que hacer.
y sé que este mensaje llegará a tu vida. Lo más importante es que el Padre te conoce. Gracias a Dios por esta oportunidad que el Padre nos da de llegar a tu corazón, a tu casa, allí donde estás. Que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida por tu fe. Y lo que te hace falta, el otro 99.9% lo pone Cristo. Porque Cristo creyó por ti y Él sabía que lo ibas a negar en un momento, que ibas a entrar en debilidad al no ver resultados y que ibas a empezar a confiar en hombres más que en Dios. Hoy venimos arrepentidos. Hoy, cuando ya no hay más opciones que tomar sino creerte a ti, Señor, venimos a ti para confiar en tu gloria. Hay vida de Dios que se está soltando sobre ti desde el cielo. Estamos entrando en una oración de acuerdo. No hay lugar a la duda. El terror fue vencido por Cristo. Sorbida está, oh muerte, tu aguijón en victoria. Cristo te venció, muerte, para dar vida a los hijos de Dios. Para una persona, este era el último servicio. Era, porque ahora tú serás servidor del Padre, para testimonio de que Él sana, salva, bautiza y da poder. Levántate en el nombre de Cristo de toda postración. La muerte huye de tu casa, de tu familia, de tu vida en el nombre de Cristo. Y lo sobrenatural está viniendo sobre ti. Cristo venció por ti. Y en su nombre te declaro libre para honrar al Padre, para bendecirlo. Es quitada toda tristeza del corazón de alguien. Es arrancada toda raíz de amargura. Hay una persona que ha entrado en amargura por causa de la desilusión y el no ver. Este es tu día. Dale una oportunidad al Padre de manifestar su gloria. Porque esa tristeza vino a causa de la incredulidad. A causa del terror de lo que alguien te dijo. El Señor te está acordando quién te dio un consejo que no venía del cielo. El mismo Jesús tuvo que regañar a Simón Pedro porque él le estaba aconsejando que no hiciera el propósito del Padre. Era la voz de las tinieblas a través de uno que, llamándose hermano, le habló lo que Dios no le ha dicho. Hay personas que recibieron palabras a través de supuestamente hombres de Dios, mujeres de Dios, que no venían de Dios, que llenos de emociones comenzaron a hablar lo que vieron sus ojos, mas no lo que el Padre estaba viendo. El Señor está viendo tu corazón. Hoy te desligo de toda palabra ociosa declarada sobre tu vida a través de personas a las cuales tú les diste autoridad sobre tu vida y les honraste como líderes espirituales que te ataron. En el nombre de Cristo te presento al pastor de los pastores.
a tu pastor, Cristo, a quien te debes y quien se dio por ti, y hoy escucha su voz. Porque Cristo estaba esperando que tú volvieras a Él. Porque Él te ha amado. Con amor eterno te ha amado. Y Él sabía que le ibas a negar. Hoy te levanta. Hoy te levanta. En el nombre de Cristo te digo, levántate ahora para creerle al Dios Todopoderoso. Vas a creerle a Él. Se callan las voces de tormento. Silencio. Se callan las voces de tormento. Callan ahora. Se calla toda voz de tormento. Toda voz de amargura. Se calla ahora. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, por lo que estás haciendo ahora mismo, Señor. Porque tu amor está alcanzando los corazones, Señor. Está alcanzando las vidas. Tu amor está alcanzando las vidas en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Hay alguien que está feliz, llorando de alegría. Ya no hay nada que se interponga para que vuelvas en amistad con tu Padre. Bendice el nombre de Dios por tu casa, por tu familia, por tu hogar, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus padres. Se va el temor. Puedes abrir tus brazos, puedes honrar el nombre de Dios ahí donde estás. Se va el temor, se va el miedo. El que está dentro de nosotros es más poderoso. Y Él dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que esté en contra de ti. Porque el que se levante contra ti lo hará sin mí, dice el Señor. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora, Padre. Bendecimos tu nombre. Amén. Amados, no olvides escribirnos al correo misionapostol@hotmail.com. Puedes contactarte con la persona que te envió este video. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Un saludo desde el Tabernáculo de Revelación y Vida para las Naciones. Queremos que el reino de los cielos sea establecido en este territorio, en tu casa, en tu hogar. Estamos dispuestos para ser ayuda a aquellos que en su corazón realmente anhelan aprender y ser edificados. Hay muchas cosas que el Señor quiere revelarte. No es locura que el Señor esté colocando en tu corazón ese deseo de aprender más. El reino de los cielos se hace fuerte, pero solamente los violentos lo arrebatan. Tú eres parte de esos violentos que arrebatan el reino de los cielos. Así que te bendecimos en esta hora y declaramos que los cielos están abiertos. Seguiremos en contacto, no te pierdas la transmisión. Estaremos enviando también algunos audios. Entonces, seamos instrumentos en las manos del Señor. Acuérdate, Cristo dijo, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, vas a estar allí pendiente para también
animar a los hermanos. Entonces tu testimonio es muy importante, déjanos saber lo que el Señor está haciendo por ti. El Señor te continúe bendiciendo grandemente. Chao, chao.